verdadero especialista, como tú lo has dicho, nos trasladamos directamente hacia México. Sí, señor, porque recibimos a un gran conferencista que se ha destacado no solo por su sensibilidad social, sino también por esa fuerza motivacional que transmite a través de sus palabras. Pues sí, llega para hablarnos del miedo y recibimos en este momento con un bravísimo, enorme a Farid Farid Dieck. Dieck. Ahí está, Farid. Bienvenido, ¿cómo vas? Muchas gracias por la bienvenida, Desde Colombia hasta acá se siente toda esa energía y toda esa vibra. Gracias por la bienvenida. Muy Y bien. que viva México, Carnales. Caballero. Bueno, hablemos del miedo de frente, porque el miedo es una respuesta natural que tenemos los animales, los seres humanos incluidos, para reaccionar ante obstáculos, ante alertas de peligro. Pero ¿por qué nos da tanto miedo hablar del miedo, Farid? Que es un tema como tabú. Sí, mira, lo que dices es cierto. Nosotros desarrollamos el miedo, bueno, tenemos esa carga evolutiva desde una época en donde nos teníamos que preocupar, ¿verdad? El ser humano por sobrevivir, ¿no? Contra depredadores y demás, ¿no? Y por eso mismo el miedo tiene su función, ¿no? Precisamente para esta protección y perpetuar la supervivencia de la especie. Si sientes miedo porque te persigue un tigre, está bien, pero si sientes miedo por hablar en público, entonces es algo completamente irracional, ¿no? El miedo tiene su función, insisto, y muchas veces tratamos de queremos hacer algo, sentimos miedo y creemos malamente que el momento perfecto para poder hacer algo es cuando dejamos de sentir miedo, como si de pronto, mágicamente, vamos a dejar de sentir miedo y vamos a poder hacer tal cosa. Pero el miedo funciona de una forma muy interesante. Tenemos una parte aquí dentro del cerebro que se llama amígdala, la amígdala cerebral, que funciona por medio de asociación. ¿Qué quiere decir esto? Que la amígdala asocia una experiencia con la respuesta emocional, ¿no? En este caso el miedo. Entonces, si yo, en ese sentido, la única forma de poder vencer un miedo o enfrentar o hacer algo es haciéndolo con todo y miedo, porque solamente con la experiencia del suceso es como le podemos enseñar a nuestra amígdala que esa situación no representa un verdadero peligro para ti. Farid, nacemos siendo unos niños de luz, llenitos de amor, sin miedos. ¿Por qué se van creando los miedos en cada uno de nosotros y por qué de maneras diferentes son los comportamientos, los hábitos? ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, cada quien carga una historia de vida, ¿no? Y como venimos diciendo, el miedo funciona por asociación. Entonces, si mi historia de vida de pronto, cuando soy un niño, y bueno, todos como niños, ¿verdad? Cuando recién venimos a este mundo, venimos como una especie de hoja en blanco que cada experiencia nos va dejando marquitas, ¿no? Nos va dejando marquitas y de pronto en mi propia historia de vida, tal vez una de esas marcas se asocia con un miedo que cada vez que reviva una situación que me recuerde esa marca, naturalmente voy a sacar ese miedo. Para eso, pues bueno, insisto, en la psicología existe un consenso dentro de los distintos sistemas entre que lo mejor que sirve para tratar el miedo son las terapias de exposición. ¿Qué quiere decir una terapia de exposición? Pues que una exposición progresivamente, ¿no? En pequeñas dosis al miedo. ¿Me explico? O sea, no sé, volviendo a un ejemplo, si yo le tengo miedo a hablar en público, pues no me voy a exponer a hablar en un auditorio por primera vez con 100 personas. Claro. Porque pues seguramente eso va a causarme mucha ansiedad. Pero tal vez puedo empezar con 2 personas. Y con esas 2 personas me voy a dar cuenta que, oye, que puedo hablarle a la gente. Y luego voy a pasar a hablarle a 10 personas, y luego a 20, y luego a 50, y así progresivamente, bajo esa terapia de exposición, es como uno puede, insisto, romperse miedo. Yo tuve esa experiencia, la verdad, le tenía pánico a las agujas y terminé siendo enfermera, jefe de enfermeras. ¡Ah, caramba! Practicaba conmigo misma, me pinchaba la cola y al ¿Qué? final, pues sí, terminé siendo una dura con las agujas. Aquí en Colombia hay un dicho que es muy popular y dice, ¿tiene miedo? Pues cómprese un perro. O sea, de verdad es un dicho como que huya del miedo. No, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que sucede anatómicamente, fisiológicamente, que el miedo pues puede llegar también a afectarnos, ¿no?
Claro, definitivamente, o sea, es un estado de alerta que te causa pues ciertas reacciones químicas que perpetúan enfermedades, ¿no? Causan ansiedad, ¿verdad? O sea, hay que entender que muchas veces es una situación estresante porque el estrés se genera cuando uno se enfrenta a una situación que cree que demás, bueno, que no tiene que esa situación supera las capacidades que la persona tiene, ¿no? Esas son situaciones estresantes y el estrés está completamente asociado con la promoción de la enfermedad, ¿no? De cualquier tipo, cánceres, etcétera, ¿no? Entonces, pues definitivamente es algo que, insisto, es simplemente algo que hay que racionalizar previamente, o sea, insisto, si uno siente miedo porque lo está persiguiendo un asesino, está bien. Claro. O sea, Corre. está ¡Huya! bien, para eso es. Huye, ¿verdad? Pero De volvemos a lo protección. mismo. Si estás sintiendo miedo por una situación que no representa un verdadero peligro para ti, entonces es ahí donde hay que trabajar. ¿No? ¿Por qué? ¿Sí me explico? Empezar a desmenuzar por qué siento miedo por esto, ¿verdad? ¿Cuál es mi historia de vida? Quizás si lo tengo consciente, si no puedo ir a una terapia a trabajarlo, pero esa es la clave, ¿no? Esa pregunta es la clave. ¿Esto representa un verdadero peligro para mí o no? Estamos en una época compleja de pandemia, de encierro, de bajón económico, de una cierta incertidumbre. Y yo quiero que le envíes un mensaje, por ejemplo, a esa persona que está en su casa, que hace unas empanadas deliciosas o unos taquitos, pero le da miedo emprender. Dice, Dios mío, ¿será que me arriesgo? ¿Será que tomo esa iniciativa? ¿Cómo empiezo a testear esa empanada, esos taquitos entre mi familia? ¿Qué sé yo? El miedo a salir de la zona de confort, el miedo a tomar riesgos. Creo yo, en mi humilde opinión, que la primera pregunta que uno debe plantearse es ¿y qué es lo más malo que podría pasar? ¿Qué tengo para perder? Y por ahí empieza una cadena de temas mentales que podrían llevarnos a quitar ese miedo y emprender en algo para la cual somos buenos. Definitivamente, o sea, creo que acabas de mencionarnos es sumamente importante y lo hablábamos anteriormente. El miedo se vence con experiencia, con praxis, con práctica, ¿no? Entonces, esta persona que está en su casa, que tiene esta idea, que quiere emprender, la única forma de empezar es con todo y ese miedo, pero lo tienes que hacer en la práctica, haciéndolo, porque solamente en la práctica, con esa experiencia, vas a entonces poder asociar que ese riesgo o ese miedo realmente era completamente irracional, ¿verdad? Y creo que algo que en lo personal a mí me sirve mucho para a lo mejor enfrentar situaciones riesgosas, porque no deja de ser un riesgo, la incertidumbre aterra. ¿A quién no le aterra la incertidumbre? No Así tener el es. control. Somos personas que nos gusta en cierta forma tener el control, ¿verdad? Y ante una situación de emprendimiento en donde pues no sabes cómo va a resultar, pues te sientes un poco fuera de control. Es imaginar el peor de los escenarios, ¿no? Eso es algo que yo realmente hago mucho. Me imagino, premedito todos los males, ¿no? O sea, premedito todo lo malo ¿Qué que es lo puede peor que pasar. puede pasar? Exacto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y anticipo soluciones, ¿no? Es decir, ok, si este es el peor escenario que puede suceder, ¿cómo respondería a eso? ¿No? Es una práctica filosófica que se llama premeditación de los males, que consiste en eso, de desglosar lo peor que puede pasar y las formas de respuesta. Y esto no significa que deseas que pase, ojo, no. Anticipar lo peor que puede pasar significa anticipar soluciones para que en caso de que lleguen a suceder estés lo mejor preparado posible para que no te ataquen, para que no te lleguen desprevenido, ¿verdad? Entonces, de esa forma, incluso aceptando el peor de los escenarios, dice, pues, ok, si ya acepté el peor de los escenarios, entonces cualquier cosa que pase es una ganancia. Farid, y hablando precisamente de la incertidumbre y de querer tener el control sobre absolutamente todo, llega el fracaso. Muchos le tenemos miedo al fracaso familiar, económico, personal, en pareja, a que las cosas no salgan como queremos, a que lo perdamos todo. ¿Cómo podemos controlar, apagar ese botoncito del miedo al fracaso? Pues mira, la verdad nosotros somos personas que siempre estamos buscando cosas, ¿no? O sea, incluso la persona que tiene éxito, después que lo tiene, va a seguir deseando otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, bajo esa premisa, realmente si te fijas, el verdadero fracasado no es quien lo intentó y no obtuvo el resultado deseado, sino que el verdadero fracasado es quien no intentó nada. ¿Por qué? Porque quien no obtiene el resultado y quien sí lo obtiene, finalmente van a estar en la misma posición porque los dos van a estar deseando algo después. Entonces, realmente, es más, pudiéramos decir, el verdadero fracasado es quien no disfrutó del Ajá, proceso, el proceso. del intento, porque el destino, el resultado es efímero, insisto.
obtienes algo y ya quieres otra cosa. Lo único que es eterno es el proceso. Entonces, para mí sería más fracasado aquel que obtiene el resultado deseado sin haber disfrutado el proceso, que la persona que no obtuvo el resultado pero disfrutó el proceso. Para mí, el fracasado es el otro. Totalmente Wow. de acuerdo. Farid, tú que eres un verdadero profesional y que tienes pues mucha experiencia en el área clínica, ¿cuáles son los miedos más difíciles de erradicar en un ser humano? Bueno, pues insisto, depende de la historia, pero creo que la muerte, el miedo a la muerte es algo que está instaurado en todas las personas, tanto así que lo reprimimos, lo renegamos, no pensamos en eso, la muerte angustia. Y ese miedo a la muerte constitutivo en la persona finalmente es lo que nos hace hacer lo que hacemos. Todo finalmente es una respuesta a ese miedo a la muerte, ¿no? Como nos sabemos temporales, entonces o nos relacionamos con otras personas, o queremos hacer un proyecto, o queremos tener hijos, ¿no? Porque finalmente es una especie de trascendencia a la muerte, ¿no? Ese miedo a la muerte es algo sumamente común. Obviamente el miedo a quedarse solo es un miedo bastante común. Entendemos que el amor o las relaciones son algo universal, ¿verdad? Y por consecuencia, pues es que existe este miedo profundo por la soledad. ¿Qué otro miedo común puede haber? Pues como lo acaban de mencionar ustedes, a fracasar es un miedo bastante común dentro de los jóvenes, ¿no? A no realizarse, ¿verdad? Y creo que es consecuencia, ese miedo yo lo noto mucho como consecuencia de una sociedad que te ataca por todos lados con expectativas altísimas, ¿no? De decir, oye, es que tú lo puedes ser todo y todo depende de ti y no, entonces cuando una persona inevitablemente se enfrenta a una situación en donde no obtiene un resultado, no porque no hizo lo que a él le correspondía, sino porque las variables del ambiente no se hicieron, pues entonces el único culpable tengo que ser yo. Uy. Porque todo dependía de mí, ¿no? Entonces, Wow. es un complejo, son situaciones y problemas muy, muy complejos que influyen bastantes factores. Mucho depende de nosotros y mucho depende de este coquito, porque la mente puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Y otro de los grandes miedos que a mí me ha representado en muchas etapas de mi vida es miedo a que nos hagan daño. Y muchas veces nos hacemos nosotros más daño llenándonos la cabeza de tanto miedo. Es correcto, sí, muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo y hace poco estaba leyendo un texto que me gustó mucho que decía que la relación más complicada que tenemos es con uno mismo, ¿no? Porque no te puedes abandonar, ¿sí me explico? O sea, Sí. no te puedes salir Como de sale ti, corriendo. ¿sabes? Entonces, pues tienes que tratar tus efectos, tienes que, si me explico, tienes que estar ahí siempre, aun y cuando tú mismo te disgustes, ¿sabes? Entonces, es lo más complicado y creo que mucho también se da en esta relación con uno mismo, ¿no? Muchos de los miedos irracionales también se dan en esa relación con uno mismo, en cómo uno tiene cómo uno se ve a sí mismo, ¿no? Qué tanta estima de sí tiene, qué tanto confía en uno, ¿no? Entonces creo que la relación con uno mismo es algo que todos debemos de fomentar, de sembrar, porque finalmente son los fundamentos, o es el fundamento para muchos de los problemas que vienen después. Leía un estudio que hicieron en atletas de alto rendimiento y había un común denominador con el tema mental. Ellos cambiaban, se hablaban a sí mismos en su mente y en voz alta incluso y decían, no, esta carrera de los 100 metros planos en los Olímpicos con un estadio lleno no me genera ansiedad, no me genera nervios, sino excitación, que, Wow. que es como enfocarlo de otra manera. ¿Funciona eso? Pararse al espejo, hablarse uno mismo, autoengañarse de alguna manera y cambiar los nervios, el miedo, por un estado de excitación que termina siendo a la postre positivo. Sí había escuchado ese estudio que cambia el nerviosismo por la emoción, ¿no? O sea, en lugar de, como es el mismo estímulo, es el mismo proceso químico dentro de lo que nosotros significamos como nerviosismo a lo que nosotros identificamos como estar emocionado, entonces es una forma, como yo lo dice, simplemente la misma reacción química, resignificarla. Y claro, o sea, finalmente nosotros somos seres significadores, ¿no? O sea, nosotros, a diferencia de cualquier de los animales, tenemos un lenguaje por medio del cual significamos la realidad, ¿no? Y entonces una misma cosa, por consecuencia, puede significar N cantidad de cosas dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, creo que es un arma que nosotros podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? La significación de las situaciones. O sea, como bien lo mencionaste en ese caso de los jugadores olímpicos, pues ellos están significando
¿no? Ese estado, no como un estado necesariamente negativo, sino al contrario, como un estado positivo, que oye, qué bueno que estoy sintiendo esto porque esto me va a ayudar a lo mejor a desempeñarme mejor en el juego, ¿no? Entonces, si te fijas, todo es un proceso de significación. Entonces, definitivamente, incluso si yo me hablo al espejo y me empiezo a hablar de cierta forma, pues es una especie de significación de uno mismo, ¿no? Porque me estoy dando atributos, me estoy dando palabras que tienen una carga significativa, ¿verdad? Ya predispuesta per se, que al momento de decírmelas, pues bueno, yo las estoy interiorizando, ¿verdad? Programación. Farid, ¿cómo manejan en familia el miedo en los niños? ¿Cuál es esa metodología que es más efectiva? Porque tal vez la exposición continua con ellos no resulte, puede terminar en trauma, no sé, le tengo miedo al coco, entonces no, te enfrentas al coco y después el niño termina con problemas de pronto un poco más serios. ¿Cómo es con ellos? Sí, pues definitivamente, obviamente hay distintas dosis, ¿verdad?, de exposición al miedo. Obviamente, no sé, si quiero que un niño le pierda el miedo tal vez a los perros, pues definitivamente no lo voy a exponer aunque sea un perro de esos que pueden gruñir, ¿verdad?, aunque no te haga daño, ¿verdad? Aunque para un adulto eso sea algo tranquilo, ¿no? O sea, yo creo que la clave está en lo siguiente. En discernir las capacidades individuales que tiene el niño, ¿verdad? O sea, entender cuáles son las capacidades que tienes y exponerlo a situaciones que no le demanden, ojo, que no le demanden mayor capacidad de la que ya tiene. Eso sería lo fundamental para que un niño pueda. Obviamente siempre estando pues, a un lado o sea, estando ahí al pendiente, al lado, ¿verdad?, que pueda recargarse de ti, ¿verdad? Pero no hacer las cosas por él, sino que él en su individualidad pueda enfrentar dichas situaciones y se dé cuenta, ¿no?, que puede con dichas situaciones, y así genera también un sentimiento de autoeficacia, de independencia, de desarrollo, ¿no? Me pasó con mi hijo de 2 años y medio, que al principio, cuando era más niño, no le daba miedo hundirse conmigo en la piscina. O sea, yo le decía, vamos a hundirnos, y yo le decía 1, 2, 3, y hundía, salía un poquito así, pero lo manejaba. Y yo no sé, pasó el tiempo y cada vez que le menciono, vamos a hundirnos, es como decirle, Dios mío, me va a morir. Entonces, no. Tomó agua. No tomo agua. ¿Cómo lo manejo? Tal vez en la medida que va creciendo, digamos que va entendiendo más el riesgo que corre al Se sumergirse, o cómo despiertan es la las cosa. alertas de pronto, de supervivencia. Exactamente. ¿Qué hago? Sí, o sea, en esa situación, pues seguramente lo que pasa es que tu niño cree que la situación es una situación que le va a demandar mucho más cosas de las que él posee, ¿verdad? Por pues, tal vez la maduración que tiene el momento, pero como bien dices, o sea, poco a poco es algo que se puede ir trabajando conforme él se va desarrollando su forma de pensar, ¿verdad? Y hasta que, y volvemos a lo mismo, que se dé cuenta y racionalice que verdaderamente no representa un verdadero peligro para él, ¿verdad? Porque para él lo es. En este momento, Sí. para tu hijo, hundirse representa un verdadero peligro. Pero hace 8 meses no, cuando era más pequeñito no, si un día lo aceptaba, algo pasó ahí. Definitivamente algo pasó, y también te sugeriría, bueno, que en ese caso específico habría que ver qué, o sea, con qué experiencia tu hijo está asociando el hundirse, porque si venimos de un momento donde no había nada, en ese inter tuvo que haber pasado algo, ya sea que a lo mejor vio algo, pudo haber visto algún video o algo en donde pues se le generó esa marca que asocia con la experiencia y por lo tanto pues tiene ese miedo para ir, ¿no? Entonces creo que habría que identificar esa causa primeramente y entonces poder continuar con pues esa actividad, ¿no? Farid, Progresivamente. ay Dios mío, se nos pasó el tiempo, mira, así rapidito Increíble. contigo, son muchas las preguntas que tenemos aquí, inquietudes también en las redes sociales. Esto da para una siguiente visita contigo Sí. aquí, para que sigamos extendiendo un poco más acerca de este tema de los miedos y las inseguridades. Gracias por haber estado en Bravísimo, tus redes sociales para quienes tengan más preguntas. Gracias a ustedes, y claro que sí, me pueden encontrar como mi nombre en cualquier red social, Farid Dieck, con una D. Yo sé que a veces es complicado, pero ahí, mira, ahí lo pusieron excelente. Ahí en cualquier red social me pueden encontrar y ahí pueden ver más de mi trabajo, mis poemas, mis escritos, videos, etcétera, que pues la única finalidad es que pues van a aportar algo y trascender en la vida de las personas. Farid, pues no nos queda más sino darte las gracias, ¿no? Y aquí las gracias, ¿cómo las damos, chicos? Con un bravísimo. ¡Bravísimo!